Amigos de Norte Digital, los saludo con mucho gusto, Carlos Omar Barranco, en este espacio informativo. Y también saludo con mucho gusto al diputado federal Francisco Villarreal Pazaret de Morena. Diputado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía. Hace unas semanas nos enteramos de que el empresario Manuel Sotelo Suárez fue retirado del Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua. Y después de esta situación, él ha estado dando a conocer algunas situaciones, algunas condiciones que él señala en las que fue retirado de este comité técnico. Y mi primera pregunta es si tú estás al corriente, si estás enterado de esta circunstancia. Y en segundo lugar, preguntarte, pues, ¿qué nos puedes comentar respecto a los señalamientos que hace Manuel Sotelo de cómo se están manejando las cosas ahí en el comité técnico, en el fideicomiso de los puentes fronterizos? Sí, mira, sí estamos enterados a través de los medios y hemos estado trabajando con el señor Sotelo. Él nos buscó a un servidor, a la compañera Esther Mejía y al compañero Ulises García, compañeros diputados federales, y hemos estado trabajando en el tema aproximadamente desde noviembre, diciembre del año pasado y los primeros meses de este año. Estuvimos haciendo algunas gestiones ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El señor Sotelo nos dio una presentación ahí de un tema muy sonado que fue la construcción de los puentes, que en los medios se le llamó los puentes enanos. Él nos dio una presentación, acudimos al gobierno del estado con el representante del gobernador, el ingeniero Mario Dena, también oímos su punto de vista. Entonces sí hemos estado trabajando algo respecto al tema del fideicomiso. Muy bien, pues entonces al punto, el día de hoy nosotros estamos planteando por documentos que se nos han hecho llegar aquí a Norte Digital, que hay evidencias de que la salida de Manuel Sotelo pudo estar relacionada con unos planteamientos que él hacía respecto a que el fideicomiso no estaba respetando el título de concesión de los puentes fronterizos de Chihuahua, ya que en ese título de concesión se establecía que antes de poder empezar a hacer obras de beneficio social aquí en Ciudad Juárez, se tenía que cumplir con unas obras de modernización en los 4 puentes internacionales que administra este fideicomiso, como tú sabes, por una concesión que el gobierno federal le dio al estado de Chihuahua en el año 2015. ¿Estás de acuerdo tú con el planteamiento de Sotelo respecto a esta falta por parte del fideicomiso? Mira, esos planteamientos nos los hizo saber él, como te comento, a finales del año pasado, y en específico estuvimos con el director de desarrollo carretero en Ciudad de México, el ingeniero Michel. Tuvimos una serie de reuniones con él y se revisó, mandaron gente de la Secretaría a hacer una revisión a los puentes internacionales, detectaron algunas irregularidades. Sin embargo, la postura de la Secretaría es que medianamente estaban cumpliendo con el título de concesión. Había otra serie de señalamientos que no se había ejercido bien el presupuesto y lo estuvimos viendo. Yo le señalé un dato muy específico. Si tú vas al puente Zaragoza, que es hacia donde está creciendo la ciudad del Paso y Ciudad Juárez, es un puente que se hizo a finales de los 80, principios de los 90, no recuerdo exactamente, pero tú ves del lado americano y hay 17 garitas, y del lado mexicano seguimos con las mismas 2 garitas, dos de cobro, la de la línea express, y 12 garitas de aduana. O sea, el puente se ha modernizado tremendamente del lado americano y del lado mexicano, ¿no? Y lo vimos ahora con la construcción de las reparaciones que estaban haciendo en el freeway del lado por el puente de Córdoba. Era una saturación enorme del puente Zaragoza. Sin embargo, pues están invirtiendo yo no señalo que no sean obras innecesarias, pero pues la finalidad de la concesión es la prioridad, pues es mantener los puentes internacionales actualizados, modernizados, limpios,
cosa que la Secretaría dice que sí lo están haciendo, pero pues ahí te pongo yo el ejemplo del Puente Zaragoza, que permanece sin ninguna obra de modernización desde que se inauguró. Oye, diputado, tú dices medianamente, dices que lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detectó y se los hizo saber a ustedes, es que el fideicomiso estaría cumpliendo medianamente con lo que establece el título de concesión. Sí. Si nos vamos al punto concreto, diputado, en el título de concesión habla de, aquí lo tengo en mis manos, habla de 11 obras que debieron haber hecho de modernización en los 4 puentes internacionales. Y tenemos confirmación por parte del propio fideicomiso que ya se han licitado por lo menos 27 obras y que ya hay muchas obras en la ciudad que están en proceso, que ya se han licitado obras en la ciudad, 27, y muchas otras, alrededor de 15, 16, que están en proceso. Hablamos de los puentes enanos en las torres, hablamos del BRT1, la consolidación del BRT1, hablamos de obras de fluviales. Con todas estas obras, todos estos recursos que están siendo tomados de los puentes internacionales, ¿crees tú que sea adecuado el objetivo medianamente? Pues mira, eso fue lo que, como te comento, lo reitero, eso fue la opinión de la Secretaría. Sin embargo, pues tú sabes que por años, y no es de este gobierno, ni quiero achacárselo a la Secretaría, a los funcionarios actuales, no tienen la sensibilidad que tenemos nosotros los fronterizos. Entonces, esa es la opinión de la Secretaría y en eso estriba precisamente nuestra función como legisladores, sensibilizarlos de que las cosas no son como se ven desde un escritorio de la Ciudad de México. Ahora otro punto que yo puse con el ingeniero Michel sobre la mesa es que en el propio fideicomiso hay un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y un representante de Hacienda. Entonces, son gente que viene de la Ciudad de México. Yo les exponía la necesidad de que estas personas, por parte del gobierno federal, fueran cuarenses, que vienen funcionarios de México a representarnos aquí en la mesa del fideicomiso, que desconocen totalmente la dinámica fronteriza. Oye, ¿y tú qué opinas de lo que está haciendo el fideicomiso, que sabemos que lo administra un panista, que es el Madero Villanueva, fue dirigente municipal del PAN aquí en Ciudad Juárez, es puesto por el propio gobernador? Esto es legal, así lo marca el propio título de concesión. El director del fideicomiso debe ser puesto por el gobernador. Pero ¿tú qué opinas de que este fideicomiso esté realizando obras en Juárez con estos recursos? Y bueno, están prácticamente promocionándolas desde que empezaron a hacerlas hasta la fecha. Y pues de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se ve que haya un planteamiento fuerte de señalar esto que estamos platicando. ¿No están haciendo un uso político de los recursos por parte del gobierno del Estado? Pues mira, más que uso político, finalmente pues la ciudadanía no es ingenua, ¿no? A la hora de votar sabe quién lo hace genuinamente y quién no. Lo que me preocupa más es que no se esté haciendo un manejo transparente del fideicomiso y me preocupa mucho más la salida en una forma por demás de malintencionada de la salida del señor Sotelo, y me preocupa todavía más al personaje que ponen en lugar del señor Sotelo, o sea, que no representen en absoluto. Yo soy comerciante también, entonces yo te puedo decir que el señor González no representa absolutamente nada el sentir ni lo de los ciudadanos ni de los comerciantes. Yo lo estuve buscando desde principio de año para un tema muy específico, el replantearle a la Secretaría de Economía el funcionamiento del decreto de estímulos fiscales en la frontera, que muchos comerciantes se han quejado que no les regresan el IVA, otros ya si no te inscribiste el año pasado, abres un nuevo negocio, o sea, te encuentras con, si bien hay una buena intención del gobierno, en los hechos hay fallas de este programa, de este decreto. Entonces,
imagínate tú, si a un representante de la Cámara de Comercio no le interesa este tema, pues, ¿qué le va a interesar el beneficio de las obras que se hagan con el fideicomiso? Tú me dices que Rogelio González Alcocer, actual presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial y también presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Juárez, no vela por los intereses de los comerciantes de la frontera, menos va a velar por los intereses de los ciudadanos. Desde luego, pues te digo, yo lo estuve buscando por meses, nunca se dignó a tomarme una llamada. Y para un tema tan sensible, te digo, porque fue el sentir de muchos empresarios, comerciantes que me estuvieron planteando, era ese tema y era otro tema de hacer modificaciones a la ley. Tú sabes que los fronterizos pues manejamos mucho el dólar. Tú como comerciante tienes un límite de depósitos en efectivo de $7,000 al mes, lo cual pues si bien combate el lavado de dinero, pues afecta la actividad económica de los fronterizos. Entonces, si esos temas que son primordiales para los comerciantes no le interesaron a este señor, jamás se dignó a tomarnos una llamada, dudo mucho que nos represente bien en el fideicomiso. Sin embargo, el señor Sotelo pues, es la cara opuesta de la moneda. Él nos buscó, nos estuvo planteando esta situación del fideicomiso y podremos estar o no de acuerdo en que se realicen los puentes enanos, como le llaman, o que son digo, la explicación también del gobierno del estado es que al hacer puentes elevados, tú afectas la actividad económica de un crucero. También es válido, se puede plantear, ¿verdad? Pero el señor lo plantea de una manera abierta y se vale que él exprese el sentir de los transportistas, pero lo hace de una forma transparente, sincera. A mí me parece una persona con una trayectoria muy importante en Ciudad Juárez, que salga de esa manera del fideicomiso de una manera tan dudosa por disentir. O sea, se me hace incongruente, se me hace falto de ética. Fíjate que precisamente respecto de ese tema, bueno, empezamos hablando, por supuesto, de esta discrepancia entre Manuel Sotelo Suárez y el fideicomiso de los puentes fronterizos por señalar justamente que el fideicomiso estaría violentando el título de concesión al haber iniciado obras en la ciudad sin haber concluido con lo que ordena el título de concesión de hacer obras en los puentes. Pero me quiero detener, aprovechando que lo sacas tú a colación, en lo que nos dijo Rogelio González Alcocer como presidente del Consejo Coordinador Empresarial respecto de la salida de Manuel Sotelo. Nos lo dice así textualmente: te informo que el Consejo Coordinador Empresarial, dentro del fideicomiso de puentes fronterizos, cuenta con una representación como CCE para integrar el comité técnico y que tiene como objetivo ser el portavoz de nuestro consejo ante el fideicomiso. Hasta ahí dejo la cita para preguntarte, porque nosotros buscamos en el título de concesión, buscamos incluso en el decreto que le da origen, en dónde estaba asentado que efectivamente el comité técnico del fideicomiso tuviera un lugar para el Consejo Coordinador Empresarial. Y no encontramos nada, lo único que encontramos fue el inciso I, que decía que había 2 lugares para la sociedad civil de Ciudad Juárez, no para algún organismo empresarial. Te pregunto, diputado, ¿tú tienes alguna información que confirme esta presunción que hace el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de que había un lugar para el CCE dentro del comité técnico? Mira, no la tengo, no soy abogado, pero fácilmente pues hay que ir a los documentos y verificar pues quién tiene la razón, si realmente es una representación por parte del Consejo Coordinador Empresarial o es una representación ciudadana. Y si no, si en los reglamentos del fideicomiso no lo menciona, pues hay que asentarlo. Digo, pues es algo sencillo, relativamente sencillo, ¿verdad? De voluntad política del señor Madero. ¿Qué lectura le das a la salida de Manuel Sotelo de esta forma del comité técnico del fideicomiso? Pues yo lo veo como muy peligroso, porque acuérdate que los fideicomisos están en la mira. Nosotros como diputados, tratamos el tema
ahora sí que de manera muy cuidadosa, por la razón de que no queremos pasar a la historia como los diputados que desaparecieron un fideicomiso que en teoría debe ser benéfico para la ciudad, pero acuérdate que hay una voluntad de desaparecer los fideicomisos y que el gobierno ejerza de manera directa los recursos. Entonces, esta gente está manejándose de esa manera, pues nos pone en peligro de perder ese fideicomiso. Nosotros, te digo, fuimos muy delicados de no poner en riesgo el fideicomiso, porque tú sabes que la idea del presidente es la desaparición de estos organismos que se prestan a gran corrupción. De hecho, la semana pasada que estuvimos en sesión, se hablaba de la eliminación de 5 fideicomisos. No se concretó porque hubo una gran discusión. Yo pertenezco, por ejemplo, a la Comisión de Migración y había un fideicomiso para los braceros que se pensaba eliminar. Digo, no es eliminar por eliminar, hay que ser muy cuidadosos. Hay que eliminarlos y eliminar esa gran corrupción y esa burocracia alterna que no tiene por qué existir, pero hay que garantizar que esos recursos, la función del fideicomiso la cubra realmente alguna dependencia del gobierno federal. Sí, pues sería gravísimo que Ciudad Juárez perdiera los recursos de los puentes internacionales que durante tantos años significó una lucha social para poder hacer que el gobierno federal le diera esa concesión al gobierno de Chihuahua y digamos que se comprometiera a que los recursos serían para beneficio de Ciudad Juárez. Diputado, yo quiero plantearte también, además de pues, riesgo de que se pueda perder el fideicomiso porque se está incumpliendo con el título de concesión, ¿hay alguna forma legal, alguna vía legal que se pudiera emprender en pos de obligar al fideicomiso a que regrese a la regularidad? Esto de hacer obras por adelantado, tomando dinero por adelantado del fideicomiso sin haber cumplido lo que ordena el título de concesión, ¿puede tener alguna consecuencia jurídica? Mira, nosotros en las gestiones que estuvimos haciendo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si bien nos escucharon, nos dieron su punto de vista, mandaron a estas personas a dictaminar el estado físico de los puentes internacionales, también los escucharon, tengo entendido que los escucharon a ellos. Hubo el compromiso de hacer una reunión con la gente del fideicomiso, con la Secretaría, los funcionarios de la Secretaría y con los legisladores. Hasta la fecha no se ha cumplido. Como te reitero, lo veo... A ver, espera, por favor. Hasta la fecha, ¿qué es lo que no se ha cumplido hasta la fecha? Nos escucharon a nosotros los planteamientos que hicimos sobre la manera de cómo estaban manejando los recursos. Los escucharon a ellos y quedaron de hacer una reunión las 3 partes, cosa que a la fecha no se ha llevado a cabo. ¿Tú no sabes en qué momento estamos? ¿No sabes en qué condición estamos? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene alguna decisión ya tomada respecto a sancionar o no al fideicomiso, por ejemplo? Aún no. Como te digo, ahí empezó la pandemia y en esto nos quedamos, en tener una reunión las 3 partes, escucharlos, pero tengo entendido que ellos ya han estado en pláticas con el señor Madero. Incluso ha venido, y como te comento, hay un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Ciudad de México aquí en las reuniones del fideicomiso. Sí, Sergio Madero Villanueva, que es el director del fideicomiso de puentes fronterizos de Chihuahua, él insiste, todavía el día de ayer me insistía que ellos están bien y que Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía una mala interpretación del título de concesión, pero que ya, según él, según la versión de Madero, pero que ya se aclaró. Entonces, por eso te pregunto si tú tienes alguna información adicional. No, hasta el momento, te digo, en eso nos quedamos, en que se iba a realizar para precisamente todos esos malos entendidos o malas interpretaciones, se iban a resolver a través de una reunión, ya sea presencial o virtual, entre los legisladores de Chihuahua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el fideicomiso, cosa que no se ha llevado a cabo. Te pido, por favor, que estemos pendientes, atentos, para cuando esto ocurra, si nos haces el favor de informarnos
a qué acuerdo llegaron y en qué queda la situación para saber y para poder informarle a todo nuestro auditorio, pues finalmente quién tuvo la razón, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, ¿no? Si lo que Sí, está sosteniendo Manuel Sotelo y lo que está sosteniendo ustedes mismos cuando fueron a la Ciudad de México a hacer el planteamiento se comprueba, se confirma, pues sí estaríamos frente a una violación al título de concesión. Y si no, si hay una explicación jurídica o técnica, bueno, pues que también se dé a conocer, ¿no? Para que la ciudadanía sepa si el fideicomiso está o no está en riesgo, si las obras que están haciéndose en la ciudad tienen una validez y si hay una viabilidad financiera para que el fideicomiso las pueda seguir solventando junto con las obras en los puentes. sí, y te digo, pues yo responsabilizaría directamente al ingeniero Madero Licenciado. del licenciado, perdón, del licenciado Madero fin que tenga el fideicomiso, porque pues no es que quiera yo asustar, ni mucho menos, pero la política y las discusiones en este periodo de sesiones, si no es que hay un extraordinario, van encaminadas a desaparecer estas burocracias alternas por una decisión muy directa y una política de la 4T. Entonces, nosotros como legisladores hemos sido muy responsables de no realizar protagonismo político con este tema, ni un manejo electoral del tema. Entonces, yo solicitaría la misma responsabilidad y que aclararan bien a qué se debió este cambio del señor Sotelo por Rogelio González, ¿verdad? Porque pues si nos estamos enfrentando nosotros en la Cámara de Diputados a una gran presión por desaparecer estos fideicomisos y por otra parte ellos actúan de manera irresponsable, pues correríamos el riesgo de perder el fideicomiso. Serían dos pistas, según lo que estoy entendiéndote. Primero es la aclaración respecto de la salida de Manuel Sotelo y luego es el manejo transparente del fideicomiso. La aclaración de la salida de Manuel Sotelo relacionada con que el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial se la atribuye. Es decir, él dice que es el Consejo Coordinador Empresarial el que quitó a Manuel Sotelo, cuando que sabemos que el nombramiento de Manuel Sotelo lo hizo el comité técnico del fideicomiso. O sea, ¿cómo lo pone el comité técnico y con qué facultades lo quita el Consejo Coordinador Empresarial? Esa sería una pista para aclararse. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, y una cosa te lleva a la otra. Digo, pues si estás estás bajo una política de desaparición de los fideicomisos, estás bajo la lupa que te están cuestionando el manejo de los recursos, la asignación de las obras, una serie de irregularidades que se han planteado a través de estos meses, y luego haces un cambio repentino de quien te cuestiona, pues es sumamente delicado. Y te digo, yo responsabilizaría al licenciado Madero del fin que tenga este fideicomiso. Entonces, que no nos vengan después con que los legisladores desaparecimos de manera irresponsable este tipo de figuras. Sí, en todo caso, la segunda pista es esa, ¿no? Que aclaren cómo están manejando los recursos, que aclaren por qué si el título de concesión dice que tienes que seguir un orden de prelación para hacer obras en la ciudad, para poder usar los remanentes, ¿por qué te adelantas y te pones a hacer obras? Pareciera como si lo que quisieran es tener muchas obras para presumir que, bueno, nosotros no podemos estar en contra de que se hagan obras en Juárez, por supuesto, pero pues tampoco que se hagan obras de manera irregular, ¿no te parece? Sí, mira, yo creo que los juarenses ya estamos hartos de obras hechas al vapor, con fines electorales. Esa fue tú has dado en el punto, ese fue el planteamiento. Y te digo, y hay la corresponsabilidad, y ustedes lo han visto, que nosotros no hemos politizado este tema, lo hemos manejado de una manera muy discreta. Yo le he dado oídos al señor Sotelo, estuve con el representante del gobernador Mario Dena. Entonces nosotros hemos actuado de una manera muy institucional. Entonces depende de quien maneja este fideicomiso, de que continúe o no. Porque además yo ahorita que te estoy escuchando me estoy imaginando cuál sería el escenario
si se hubiera respetado el título de concesión. Es decir, si se hubieran esperado a terminar las obras en los puentes internacionales, ¿qué te gusta? 2 años más, quizás, y después de haber terminado eso, iniciar las obras en Ciudad Juárez, pues la única diferencia sería que ya no las estaría haciendo el gobierno de Corral, las estaría haciendo el siguiente gobierno, pero pues eso en qué le afecta a la ciudadanía. Finalmente ese hubiera sido el camino regular, el camino legal. ¿Estoy bien? Sí, y tienes tú obras por demás polémicas, precisamente porque no fueron debidamente consensadas. Digo, a nosotros como legisladores, el gobierno del Estado nos presentaron los proyectos en el IMIP, estamos al corriente, ¿no? de las obras tanto del Chamizal como los del transporte, los puentes, pero la ciudadanía no fue debidamente consensada y hay voces que no están de acuerdo por diversos motivos y no han sido escuchados. Esa sería yo mi planteamiento hacia el gobierno del Estado. ¿Por qué no escuchar a estas personas? Y no nomás en el tema de los puentes enanos. Hay una gran inconformidad de grupos ciudadanos con la segunda ruta del transporte, con lo que se pretende hacer con el Chamizal, que es un proyecto que si bien fue planteado y apoyado por el propio presidente de la República, no ha habido la suficiente apertura y la suficiente difusión de estas obras. Entonces eso es vital en un gobierno y te topas con este tipo de cosas, estos cambios que se dieron en el fideicomiso, pues eso viene a dar al traste con la credibilidad del gobierno. Muy bien, pues te reitero, vamos a continuar atentos, pendientes de lo que pase. Esta reunión que está pendiente entre todos los implicados, por favor, haznos saber en cuanto haya algún resultado. Y pues estamos a tus órdenes también aquí en nortedigital.mx para cualquier otro tema que quieras tratar. Muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, te agradezco a ti. Nos mantendremos al tanto de las novedades que nosotros tengamos, no quitaremos el dedo del renglón. Es un tema que lo hemos manejado ya por meses y pues felicidades por este tipo de periodismo tan analítico y que nos hace tanta falta aquí en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias. Pues nuevamente muchas gracias, diputado federal por Morena, Francisco Villarreal Pazaret, oriundo de Ciudad Juárez, y por supuesto también gracias a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos en estas plataformas digitales. Yo soy Carlos Omar Barranco. Hasta la próxima.